Doctor, bueno, en su exposición ha vertido un conjunto de ideas muy interesantes en relación a la moral y el derecho, las posibles vías en que pueden comunicarse y también las tesis que ya tienen que ser refutadas. Y obviamente la última postura nos lleva a reflexionar de que no todo lo que se concibe puede ser posible, totalmente de acuerdo. Uno puede concebir, por ejemplo, de que una persona ideológicamente está viajando a la luna, pero no quiere decir que en la realidad una persona va a viajar a la luna, eso es totalmente de acuerdo. Lo que a mí particularmente siempre me preocupó en el tema de la moral y el derecho es que si uno hace un rastreo histórico, hace una introspección histórica, uno descubre que diversos personajes, diversos autores, no solamente de la filosofía, sino también del derecho, de la historia y de la política, han tenido su concepción de la moral. Entonces, por ejemplo, la concepción de la moral de Aristóteles es muy diferente en ciertos puntos de la concepción moral de Santo Tomás de Aquino. La concepción moral de Santo Tomás de Aquino muy diferente a la de Ferraioli, la de Ferraioli muy diferente a la del Papa muy diferente a la de Stalin, la de Stalin muy diferente a la de Nelson Mandela. Entonces, cada persona tiene en el fondo una concepción de la moral, para empezar. Dos, hay varios tipos de moral. Por ejemplo, Durkheim, un sociólogo francés que fue profesor en la Sorbona en el año 1908, decía fundamentalmente de que hay que hablar de morales objetivas y morales subjetivas. Pero lo que no dejaba en claro Durkheim en sus escritos son cuáles son los límites entre la moral objetiva y la moral subjetiva. Pero que en cierta manera, en un texto, si no me equivoco, fue de un filósofo de la Escuela de Frankfurt, se llegaba a delimitar de que la moral objetiva está representada por las costumbres de un pueblo, o sea, por el modo de pensar y el modo de lo correcto actuar en un pueblo. Y la moral subjetiva es aquella concepción de cada ser humano sobre lo que hay que hacer. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque cuando uno habla, por ejemplo, sobre la relación entre la moral y el derecho, creo que es necesario un poco reflexionar primero sobre qué entendemos por moral y si lo que se entiende por moral llega a un consenso en general, porque cada persona tiene un concepto de moral distinto y de repente nosotros estamos haciendo juicios de valor sobre criterios de moral diferentes a tal como se nos presenta en la realidad. Y otro punto interesante que ahí voy a elaborar mi pregunta. Dos, lo que tiene que ver directamente sobre su relación con el derecho. Usted mencionó, por ejemplo, un texto de Harvard, que es profesor de la Universidad de Oxford. Yo recuerdo que más o menos en la década del 50, pero no en el año 58, sino antes, él había sostenido que la relación entre la moral y el derecho se maneja bajo una lógica contingente, bajo una lógica de contingencia. Es decir, hay momentos en donde el derecho coincide con la moral y hay momentos en donde el derecho no coincide con la moral. Entonces, pero lo que uno no entiende es sobre qué moral estamos hablando. Entonces, ¿usted cree que a partir de esta, digamos así, anarquía eh, sobre una especie de heterogeneidad conceptual de lo que se entiende por moral, repercutiría en cierta medida a la configuración de una teoría jurídica del derecho que trate de explicar este fenómeno? Gracias. Muchas gracias, Luis. No, muy importante. No, primero lo de Hart es obvio que él pensaba que también en el 58, también en el 61, cuando escribe el concepto de derecho, que es contingente, no es necesaria, tampoco es imposible, entonces es contingente, no hay ninguna otra posibilidad. Y él pensaba que la relación es contingente, sin duda, y por lo tanto a veces coincide y a veces no. Lo que pasa es la primera distinción que hay que hacer en lo que usted dice, lo dice bien, es una distinción para la que podemos usar a Hart, precisamente, que sobre todo en un libro posterior, Law, Liberty and Morality, que es un libro de 1963, distinguía entre la moral social y la moral crítica. La moral social es el conjunto de convicciones, en este sentido subjetivas, que tiene un grupo social o una persona, puede ser la moral social de esa persona, pero un grupo normalmente se entiende. Esta es la moral social y normalmente el derecho tiene relaciones con la moral social porque tiene que estar estable en esa sociedad. Podría no tenerlas, pero tiene relaciones con la moral social. Esta es la idea de Hart, pero claro, la moral social todavía no lleva a una idea de corrección. Ha habido muchas prácticas sociales y las hay todavía que consideramos que sabemos que existieron o existen y consideramos en cambio totalmente inmorales. No sé, algunos
de mis colegas, yo no tengo una posición tan radical en esto, pero algunos de mis colegas piensan que la fiesta de los toros, que todavía se practica ya no en Cataluña, pero sí en España y también en Perú, hasta donde sé, que la fiesta de los toros es totalmente inmoral. Y en cambio es una fiesta que mucha gente forma parte de su cultura, de su tradición y la conciben, ¿no? Quiero decir, la moral social, este conjunto de prácticas compartidas puede ser correcta o no, desde el punto de vista de la moral crítica. Cuando la pregunta es de las relaciones entre el derecho y la moral, se refiere a la moral crítica, no a la moral social. La moral social no está en discusión aquí. Se refiere a la moral crítica, se refiere a algo, si es que puede haberlo, y ahora me refiero a esto, que es lo importante de la pregunta, si es que puede haber algo como una moral objetiva. Es decir, si puede haber algo que haga que un comportamiento sea correcto con independencia de las creencias y actitudes de los miembros de un grupo social. Esta es la pregunta relevante. Bueno, sobre esta pregunta se han derramado millones de tintas. La discusión actualmente en metaética es realmente increíble lo sofisticada que es, con muchas razones, con muchos argumentos y buenos argumentos. En todas las partes sigue habiendo gente que piensa que no hay razones para pensar que hay alguna cosa como una moral objetiva. Pero yo voy a dar algún argumento a favor de que puede haberla y eso tendría repercusiones para nuestra concepción del derecho. Bueno, un argumento en contra, que usted también lo ha sugerido, es el argumento de la relatividad de nuestras prácticas morales, ¿no? Es decir, sociedades han comportado diferentes, nosotros tenemos concepciones de la moralidad diferente. Y esto es verdad sin duda, pero tal vez no hay que exagerarlo, porque también acerca del mundo real tenemos concepciones diferentes y hay muchas concepciones del mundo, pero no creemos que por eso falte objetividad. Tal vez no hay que exagerarlo. Hay un núcleo de lo que me gustaría llamar un objetivismo moral o ético mínimo, creo que Manuel Atienza lo ha llamado así, y hay un libro, ya que usted ha citado la Escuela de Frankfurt, que repasaré ahora que lo dice. Hay un libro, si no recuerdo mal, de Adorno que se llama Mínima Moralia. Mínima Moralia. Bueno, esta es la idea. Esta es la idea al respecto. Quiero decir con ello que, hombre, que lo que en inglés llaman common sense morality, que yo no conozco a nadie razonable que nunca en ninguna sociedad humana haya defendido que es correcto torturar a los bebés para divertirse, o traicionar a los amigos, o incumplir las promesas. Hay un núcleo de cosas, de principios, si quiere usted, y también de juicios considerados que son compartidos por toda concepción de la moralidad que podamos imaginar. Si esto es así, sin entrar ahora en las grandes discusiones metaéticas, si yo llevo razón en esto y creo que sí, creo que yo no he leído nunca a nadie y creo que lo consideraríamos no racional, alguien que dijera que lo correcto es traicionar a los amigos. Yo no conozco a nadie que diga esto. Entonces, si esto es así, esto da pie para pensar que sí podemos establecer un cierto objetivismo moral mínimo. Más allá de que sigamos discutiendo sobre cuáles son los fundamentos. Pero una cosa es la objetividad y otra los fundamentos. Por ejemplo, nadie discute, que yo sepa, la objetividad de las matemáticas, que 3 más 2 es igual a 5, nadie lo discute. Pero sobre los fundamentos de la objetividad de las matemáticas hay discusión desde Platón. Y hay concepciones platonistas de las matemáticas y no platonistas. ¿Por qué no pensarlo así con la moralidad? ¿Qué repercusión tendría esto para el derecho? Bueno, la siguiente, en mi opinión, dicho a la Greenberg. Ahora, la siguiente. Una cosa es establecer cuál es el significado de determinados textos dictados por las autoridades y otra cosa es establecer cuál es el contenido del derecho. Si hay algo como un objetivismo moral mínimo, hay razones para pensar que si el derecho debe ofrecer razones para la acción, las debe ofrecer, para decirlo con Greenberg, ya digo, averiguando cómo esas decisiones de las instituciones y de las autoridades impactan, se llama The Moral Impact Theory of Law, impactan sobre el perfil moral que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Eso creo que sería relevante y yo me animo a sugerirlo aquí
eso depende de que seamos capaces, y yo le he contestado demasiado brevemente, pero no tenemos más tiempo aquí, de defender esto que he llamado un objetivismo moral mínimo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y hace poco usted mencionaba, por ejemplo, algunos ejemplos que en cierta manera pueden reforzar la tesis del objetivismo moral mínimo. Por ejemplo, usted advertía que usted no conocía a nadie que considere moral traicionar a un amigo. Pero, por ejemplo, la teoría filosófica de Jeremy Bentham, que plantea bajo el criterio de costo-beneficio, o sea, siempre en el fondo se plantea que a veces no el fin justifica los medios y toda esta cuestión, puede repercutir también de una manera negativa en esta postura, me parece. Por ejemplo, cuando hay dos personas, o sea, se han encontrado también casos, ¿no? Hay dos personas que encuentran mucho dinero, son muy amigos, pero la ambición a tener todo el dinero y no solamente una parte, hace de que esta persona decida tomar un costo, que es traicionar al amigo, asesinarlo, para tener el mayor beneficio. Entonces, hay muchos casos, tal vez, te estoy poniendo un ejemplo tal vez un poco muy forzado, pero en la historia, en donde se ha visto traiciones, no solamente entre amigos, sino entre familiares. Por ejemplo, si uno se va al caso del Imperio Romano, a veces entre familias se asesinaban para tener mayor poder en el ámbito político. Entonces, eso por una parte. Y dos, usted mencionaba esta cuestión de la moneda mínima, yo estaría de acuerdo. El punto que a mí siempre me preocupó fue, digamos así, lo que usted citó obviamente con Hart, yo más o menos lo había leído con Durkheim, en el tema de la moral objetiva, la moral un poco subjetiva o individual, que en cierta manera... Sí, es la misma idea que la de Durkheim, la misma idea. La misma idea, exactamente. Sí, sí. Pero el punto es o sea, cuando uno se va a la definición etimológica de la moral, por ejemplo, porque muchos parten para analizar los estudios de la moral, ¿no? La moral viene de mos moris, que quiere decir costumbre o manera de vivir. Y en realidad, las maneras de vivir dependen del espacio y del tiempo. O sea, por ejemplo, en muchos casos la forma de relacionarse con los demás, con las mujeres, con los niños, con los miembros de la sociedad ha cambiado durante el trajín de la historia. Por ejemplo, digamos así, en el Imperio Incaico existía la idea de que el Inca tenía, o el representante del dios Sol tenía la capacidad de asesinar a una niña como ofrenda a las divinidades. Ahora eso ya no se hace, porque ya hay otra costumbre, hay otra forma de vivir. Y así, igual, podemos poner muchos casos en Asia, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, entonces, ¿usted pensaría, doctor, que, que la moral calza metodológicamente con lo que planteaba un filósofo de su país llamado Ortega y Gasset, que calza en función al tiempo y las circunstancias, o como planteaba también Heráclito de Fleso en el siglo V antes de Cristo? Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río y por ende todo depende del tiempo y las circunstancias, y tal vez lo que nosotros creamos como moral ahora, como una moral crítica, como una moral social o como una moral objetiva, como diría Durkheim, de acá a 30, 40 años probablemente sea distinta, y también el derecho en cierta medida tendría que amoldarse a la moral. ¿Usted cree más bien que la moral se amolda al derecho? ¿Cómo es su perspectiva? Muchas gracias y muy bien. Bueno, lo primero que es un autor como Bentham, los utilitaristas dirían, y usted lleva razón, de nuevo, dirían que en algunos casos concretos es correcto traicionar a los amigos, y lo he pensado cuando lo he dicho. Es correcto traicionar a los amigos porque sí, traicionar a un amigo produce mayor bienestar, incluso con el ejemplo que usted ha dicho un poco cambiado, que es un ejemplo puesto por un importante filósofo, Smart, en una discusión sobre el utilitarismo. Si dos personas, un millonario y otro que no lo es, naufragan en una isla desierta y al millonario le deja a él, por escrito incluso, la capacidad de figurar como albacea de su testamento, el millonario muere, y el millonario le ha pedido que done su dinero, yo qué sé, si fuesen de aquí, de Barcelona, al Fútbol Club Barcelona, que anda necesitado de buenos jugadores. Bueno, tiene algunos muy buenos, pero anda ahí medio cojeando en la Champions. Pues entonces, pero él es un utilitarista y considera que hará mejor, bien,
dándolo al Hospital Clínico de Barcelona, a un nuevo centro del cáncer, yo que sé, pongamos que es mucho dinero, 1.000 millones de dólares, pues entonces, que según un utilitarista, debería darlo al Hospital Clínico y no darlo al Fútbol Club Barcelona, pero eso sería traicionar a un amigo, suponiendo que eran amigos. Bueno, no, mi respuesta a esto es más sencilla. Luis, esto es una discusión sustantiva muy grande. Yo no quiero entrar en esto. Tampoco un utilitarista aceptaría un principio que dijera se debe traicionar a los amigos. Con esto me basta. Es decir, un utilitarista piensa que no se debe traicionar a los amigos, no es un principio último, es un principio que tiene excepciones, que normalmente produce mayor felicidad, pero tiene excepciones. Entonces, un principio, digamos, intermedio. Pero no es un principio último, ¿de acuerdo? No estoy discutiendo sobre eso. Lo único que quiero decir es, no hay nadie, ni yo tampoco un utilitarista, que aceptaría como principio moral el contrario, que se debe traicionar a los amigos. Esto es lo que yo no veo en ningún caso. Aún si en algún caso concreto se debe traicionar a los amigos. En algún caso concreto se debe. Esta sería la segunda más importante porque es de nuevo el argumento del relativismo en este sentido, Ortega y Gasset, que se le conoce, ¿no?, como ser el más grande defensor del perspectivismo. El perspectivismo tiene algo, ¿no?, un aroma a relativismo. En los últimos años se ha discutido también muchísimo esto en filosofía. Y es verdad, no solo moral viene de mos moris, sino también ética viene de ethos, que significa lo mismo. Digamos, estamos siempre en lo mismo con esto. Esto es verdad. ¿Qué puedo decirle? Es decir, es verdad que las sociedades humanas tienen costumbres distintas. Se lo diré con un filósofo que me gusta mucho, que es Bernard Williams, que me lo ha hecho pensar su ejemplo de los incas. Bueno, Bernard Williams dice que el único relativismo posible es el relativismo de la distancia, dice Bernard Williams. El relativismo de la distancia quiere decir, si yo me pregunto sobre si era correcto este comportamiento de los incas y yo no tengo acceso a esta sociedad de los incas, ni puedo ponerme en su lugar, para decirlo, en su piel, entonces ahí no puedo juzgarlo y ahí hay un relativismo de la distancia como solución. Ahora, si hubiese todavía grupos que practicaran estas prácticas de los incas y vivieran con nosotros, entonces ya no es posible el relativismo de la distancia porque se quebró la distancia y entonces habríamos de tomar una decisión y habríamos de entrar en diálogo con ellos para saber lo que es correcto. Esto no sucede ahora en las sociedades occidentales, tal vez también en Perú, pero menos porque hay menos inmigración con estas convicciones, pero sí en Europa, donde llegan personas del África con la práctica, por ejemplo, esta de la ablación del clítoris a las niñas, a las mujeres, de la circuncisión femenina, a veces se llama, pero no es como la masculina, porque la masculina, si se hace bien la intervención médica, no tiene otras repercusiones en la salud y la femenina tiene muchas. Entonces, bueno, en mi opinión, yo creo que tenemos, bueno, esto no quiere decir meterlos a todos en la cárcel enseguida, ¿no? Pero en mi opinión creo que tenemos buenas razones para hacerles comprender que esta es una práctica que deben abandonar, que es una práctica que deben abandonar, porque creo que hay mejores razones a favor de la idea de que no se debe practicar la ablación del clítoris que al revés. Y creo que lo podemos fundamentar racionalmente. Y por esto defiendo un objetivo un objetivismo moral mínimo, que creo que es necesario para construir una sociedad articulada y más, sí, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas presupone un objetivismo moral mínimo. Estará fundado en concepciones globales distintas, pero eso presupone que convergemos en un mínimo, en una mínima moralia. La mínima moralia que yo defendería es algo así como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es lo que defendería. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, creo que estamos abusando de su tiempo. Hay mucho por hablar, mucho por analizar, porque cuando usted planteaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, existen todavía teorías críticas dentro del ámbito del derecho
que declaran de que esa idea de que el derecho debe ser universal es un poco cuestionable, porque cada espacio, cada momento tiene sus particularidades y hay que verlo desde ahí. Marcelo Macrin, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, hace un hincapié muy fuerte sobre esto. Y así uno puede ir viendo, y lo que usted también planteaba sobre el relativismo de la distancia, ¿no? Que tiene que ver mucho con ponerse en el lugar de la civilización o de la cultura o de la época en que uno quiere jugar, también es muy polémica porque gran parte, por ejemplo, de los libros de historia que circulan no solamente en el mundo hispanohablante, sino en el mundo angloparlante, tratan de hacer juicios de valor sobre lo que pasó en la época de Cromwell, la época de Marco Tulio Cicerón, de Aristóteles, y yo creo que sí se puede hacer tal vez juicios de valor. Lo que en otra medida mi criterio puede estar en cuestionamiento es si esos juicios de valor tienen asidero o tienen el sostén o son válidos. Entonces, yo creo que hay que ver ese tema también, es una sugerencia, es una perspectiva, pero igual sus ideas son bien enriquecedoras, me han ayudado a abrir, y creo que a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de San Marcos nos han abierto más la cabeza, y yo creo que este es el objetivo fundamental de este tipo de espacios de reflexión intelectual en donde usted participa, y para nosotros ha sido todo un honor tenerlo aquí, y esperemos muy pronto tal vez estar por la Universidad Pompeu Fabra y estrecharle un gran abrazo como amigo y como colega. Serán muy bienvenidos si vienen a Barcelona, claro, y díganmelo, y serán muy bienvenidos siempre que vengan. Y bueno, si yo también, que algunas antes de la pandemia había visitado Perú y no solo Lima, sino también Cusco, y una vez estuve en Machu Picchu y también estuve en Trujillo, he estado en varios lugares, pero si en el próximos meses después de la pandemia, año, yo que sé, 2 años, viajo a Lima, pues me encantará conocerle y poder conversar con usted cara a cara, digamos, face to face. Muchas gracias por todo. Muchas No, gracias. muchas gracias igualmente. Y ya, si no nos vemos en Lima, nos veremos en Barcelona, en una cátedra o un salón de conferencias. Un gran abrazo, doctor, y que los mejores vientos culturales reposen sobre sus itinerarios venideros. Hasta Muchas, luego. muchas Gracias. gracias y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.